Buenas tardes a todos. Ya estamos nuevamente de regreso para la segunda parte de esta jornada. En la mañana estuvimos conversando con el doctor Juan Pablo Rojas desde Chile, que nos estaba compartiendo sobre la transexualización de niños y los peligros que existe para la niñez y la adolescencia. Y ahora estamos conversando con la doctora Julieta Zagnay, de Ecuador, con quien vamos a estar compartiendo algunas ideas en referencia al nuevo Código de la Salud, el nuevo Código de la Salud de Ecuador. Vamos a estar reflexionando y compartiendo algunas ideas en referencia al impacto que ocasionaría el nuevo Código de la Salud en la niñez y en la adolescencia, así como también en la familia y en el ejercicio de la paternidad. La doctora Julieta Zagnay, que merece una presentación de su historial profesional, es doctora en medicina y cirugía. Aparte de ser especialista en psiquiatría, salud mental y adicciones, es médico tratante de consulta externa y actualmente también está vinculada al ejercicio profesional en diferentes campos. Doctora, buenas tardes y bienvenida a este espacio. Estamos ya poco a poco viendo que hay personas que se están uniendo a la transmisión en vivo. Hemos querido hacer esta pequeña entrevista para que usted logre de alguna forma explicarnos cuál sería el peligro que se viene tanto para la niñez y para la familia con este código de salud. ¿Cómo está, Miguel? Un gusto, un gusto. Creo que deberíamos ir revisándolo paso a paso y alertar a la ciudadanía que esto no está pasando solo en Ecuador. En Australia, en Cantos de Medianoche, también están pasando el mismo Código de la Salud, legalizándolo. En Argentina se llama ESI, no se llama COS, sino ESI. Entonces, en algunos países esto se está debatiendo, como que me parece que el COVID no le mató suficientes personas, ya buscaron la otra alternativa, pero de una manera muy incisiva. Entonces, hay muchas personas que están de acuerdo con el Código de la Salud porque lo ven de forma individualizada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el tema del aborto, aquí hay dos grupos de personas. Los que están financiados por este tipo de ideología, que lo defienden como bandera política incluso. Ese trapito verde es la bandera de un movimiento político. Y los que lo hacen por una convicción sin conocer bien el más allá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es despertar a estas personas, porque este segundo grupo te dice, estoy de acuerdo cuando es por violación, ¿ya? Porque se lo sentimentaliza el problema, se lo pone romántico al decir que obligamos a las niñas a parir. Entonces, una de las formas de desbaratar esta idea es que las niñas no paren, las niñas no ovulan, las niñas no tienen menarquia, la niña no tiene menstruación. Cuando ya una niña de 10 años, digamos, que son casos exclusivos, muy pocos casos, la mayoría es 11, 12, menstrua, entonces esa etapa se llama menarquia y ya le llamamos adolescentes. Yo atendí el primer programa de adolescentes embarazadas del Ministerio de Salud en la maternidad Mariana de Jesús y se abrió este programa. Niñas de los 3, chicas de los 13, 14, iban con sus novios, programábamos el embarazo, nunca me llegó un caso de violación. Durante 2 años, sí te lo puedo decir, en 1998, 1999, que pueden revisar las estadísticas de ahí, y atendía 30 jóvenes diarias, eran 30 adolescentes embarazadas. Las programábamos para la cesárea, a las 32 semanas empezamos con la maduración pulmonar del bebé, éxito, ningún índice de mortalidad, totalmente un éxito. Entonces, no hay peligro. Habrán sus casos, sí, en casos de que presenten preeclampsia. En algunos tuve casos, recuerdo, de abortos inducidos y que tuvimos que atender y el médico nunca pregunta, es obvio, pues encontramos las pastillas adentro del cervix, encontramos aparatos, cánulas adentro del cervix, es obvio que es inducido. Los médicos tenemos que atender, todo es una emergencia usted, todo, inducido o no. Toda la vida los atendí, toda la vida atendí. Yo atendía
Siquiera en mi rural, en Salinas, atendía 20 mujeres a diaria, la mitad con abortos provocados. Nunca se me hubiera ocurrido demandar a ninguna, jamás. Lo único que hacía es comunicar a mi jefe inmediato y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Que los casos por violación, en un embarazo por violación, esto sucede en casa, es algo secuencial. Sucede cuando el violador vive ahí y cuando generalmente, a veces, muchas veces que tengo esos casos, que la mamá incluso lo permite. Hay esos casos, señores. No les interesan porque no hay embarazo de por medio. El incestuoso generalmente eyacula en el exterior para no embarazar a su víctima. Tengo un caso de una chica que fue sexualizada por su propio padre durante 18 años hasta que me la llevan a mi consulta y ella no despierta de que esto no estaba normal. Entonces, cuando hay un embarazo por abuso, generalmente no ha sido una sola vez, sino que ha sido el abuso constante en la casa y porque el violador no sabe qué día es tu ovulación. Generalmente, si es un solo ataque, no, el violador no conoce el día que tú ovulas, que es el 14º día de tu menstruación, de tu ciclo menstrual. Segundo, el ataque, y la mayoría de los violadores sufren de disfunción eréctil, por lo tanto, y el ataque inhibe la ovulación. Pero digamos que es mi hija, como ellos lo quieren poner, de un sistema para que uno se ponga sensible y esté a favor del código. Digamos que es mi hija, digamos, lo voy a hablar como médico, y que es lo correcto que se debería hacer. Digamos que a mi hija me enteré que hoy la abusaron 5 horas. Tengo que llevarla a tomar antirretrovirales, tengo que enseguida calcular si estuvo en sus días de ovulación, darle anticonceptivos de emergencia. Si tú usas esos anticonceptivos, obligas a que el útero, que se adelante la menstruación, ¿ya? Inmediatamente darle psicoterapia, inmediatamente denunciar. O sea, yo como médico sé lo que tengo que hacer. Y esto es lo que hay que enseñar a las personas. En el supuesto caso de que hubiera una excepción a la regla. Entonces, y digamos que no supimos que ya estaba embarazada y todo, digamos, ya tuve un caso de una chica que quería suicidarse y que había tomado Gramoxone. No puedo poner yo mis creencias aquí, no puedo poner aquí mis juicios de valor, no puedo tratar a una mujer con prejuicios. Había tomado Gramoxone y ese producto no iban a hacer bien. Pues. Tenía que ella practicársele un aborto terapéutico. Pero yo no estoy llamando, que por cierto este caso lo tuve hace 2 semanas y lo tuve que derivar para no involucrarme, pero yo no, le estoy, con ley o sin ley, tenemos que actuar. Es la vida de la chica. Se quería suicidar. Es mi paciente. Tenía que anteponer su vida primero. Entonces, en caso de que todos los casos deberían ser tratados de manera individual, pero no es la regla, no es una generalidad. Aquí lo que está haciendo este Código de la Salud es abrir la puerta de abortar por todo. ¿Y por qué? Porque estas señoras tienen el negocio de las pastillas misoprostol que estuvieron ofreciéndola en plena pandemia. Ellas se quejan del aborto clandestino, pero ellas están motivando el aborto clandestino. Que uses misoprostol en casa, provocándole hemorragias, arriesgando la vida de las mujeres que lleguen en sepsis. ¿Y por qué hacen este Código de la Salud en donde los médicos no podemos objetar la conciencia? Porque tenemos que solucionarle lo que ellos hacen, con la iatrogenia que ellos hacen. Les van a meter pastillas y las chicas nos van a venir con sepsis, van a terminar en una esterectomía, o pueden morirse. ¿Quién va a ser el responsable ahí? ¿Quién va a responsable? Es una ley tan ambigua. ¿Y qué pasa si porque en el código también dice que los médicos tenemos que denunciar un delito? ¿Qué pasa si la chica me dice adentro, en plena mesa de parto, el que está afuera me está obligando a abortar? ¿Me tengo que quedar callada? Entonces, lo embellecieron tanto este código, porque creen que la gente es ingenua, ¿no? O sea, aquellos que dicen, no, es que sí estoy de acuerdo en el aborto por violación es porque no conoces que esto es una agenda, no conoces que detrás de todo esto está una empresa multinacional más corruptora que Odebrecht, que se llama Planned Parenthood. Y me sorprende que la justicia, que la señora fiscal, no investigue. No investigue si esta empresa compra conciencias, compra periodistas, compra asambleístas, compra políticos. ¿Ya? ¿Por qué no se investiga? Entonces, le abren la puerta al aborto. Encima, en todo un paquete, la sexualización y la educación hacia nuestros niños. Usted sabe, Miguel, yo no sé si me ha leído, yo la población con la que trabajo son los pacientes LGBTI, que consumen drogas,
y que toman antirretrovirales. Es mi población, son mis pacientes, que los quiero mucho porque son mis prójimos, son mis pacientes y a ellos me debo. Pero es un grupito pequeño de ellos, un grupito que está pretendiendo educar sexualmente a nuestros hijos. Y a esto me refiero con el Consejo Nacional de Educación de Género. Me parece bien que se eduque sexualmente a las personas, a los padres más que nada. Los padres necesitan mucha educación sexual. Pero ¿por qué la primera infancia? ¿Por qué la primera infancia? En la primera infancia usted solamente desarrolla área psicomotriz, área cognitiva, que es el aprendizaje, el área emocional y la de lenguaje. 4 áreas. ¿Dónde se me inventaron el área sexual de 0 a 8 años? ¿En qué momento? Ellos dijeron, es que para que los niños hablen si alguien los quiere tocar, eso le corresponde a los padres. Eso le corresponde. ¿Por qué de 0 a 8 años? ¿Por qué a nuestra primera infancia los quieren confundir? Si apenas están listos para aprender a hacer el reconocimiento de las cosas, recién se está estructurando su super yo. Psicológicamente y científicamente no hay justificación para educar a los niños de la primera infancia sobre sexualidad. No, señores. Entonces, sabemos qué es lo que viene detrás de esta agenda, ¿no? Sexualizar a nuestros niños, hormonizarlos, que ellos tomen la decisión sin el permiso de los padres, porque simplemente este Código de la Salud cumple un objetivo, una misión, mucha presión de parte de organismos internacionales, del FBI, y estoy muy enojada porque ya estamos acostumbrados a los políticos corruptos, estamos acostumbrados a que se metan con nuestro bolsillo, que nos roben, igual como buenos ecuatorianos hemos seguido trabajando, nos sacamos el aire trabajando por sacar a nuestros hijos adelante, muchos ni miramos televisión ni política y seguimos trabajando y no estamos esperando nada de ningún político. Pero aquí se está metiendo con nuestra familia, pues es la sociedad la que están destruyendo. Se está metiendo con nuestra comunidad. Doctora, solamente para puntualizar de todo esto, esta introducción que nos ha hecho, el artículo del Código de Salud, porque hay quien puede estar viendo esta transmisión o quien la va a ver después en el canal de YouTube, que se estará preguntando en qué parte del Código de Salud dice eso. Entonces, creo que sería importante decir que lo que la doctora está mencionando de la emergencia obstétrica está contemplado en el nuevo Código de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional y que ahora ya pasó a manos de aprobación del presidente. Está en el artículo 201, que habla sobre las emergencias obstétricas y dice que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo, y que en este caso se deberá respetar la confidencialidad, la privacidad, el secreto profesional, el derecho de las mujeres a la atención de la salud. Entonces, en esa misma línea, la doctora nos decía que la emergencia siempre se ha atendido. Entonces, si es que la emergencia, cuando es una emergencia, se trata de una emergencia y que según el testimonio de la doctora, que es la que está, digamos, en la línea de combate, realmente es inconsistente plantearlo ahora desde el punto de vista de la emergencia obstétrica para conectarlo después con el aborto. Así es. Y ellas dijeron que, en un debate que tuve con una de ellas, con la señora Buendía, que los médicos habíamos denunciado a 400 mujeres. Le pregunté cuál era la fuente y me dijo Diario El Comercio. Bueno, yo investigué en la Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura, y no hay dichas denuncias por los médicos, porque yo mismo los emplazaría a preguntar, ¿qué pasó, colega? ¿Tú por qué andas denunciando a una mujer? Yo mismo lo sacaría a la luz. Y no es así, han habido mujeres procesadas, presas no hay ninguna, hay mujeres procesadas porque han sido reincidentes y lo han hecho en un avanzado estado de gestación. Entonces, encima la mentira, encima el perjurio sobre los médicos, inventarte que los médicos hemos denunciado a las mujeres. Si yo trabajo en un hospital, yo no soy denunciólogo, a mí me han llegado ladrones, psicópatas, yo tengo que atender la emergencia. Yo trabajé en el Hospital Luis Bernaza y esa emergencia era un campo de batalla. Tú lo máximo que hacías era que si alguien venía con un tatuaje, le pedías la prueba de VIH nada más antes de suturar. Teníamos que suturar, pero con una prueba con tranquilidad. Lo máximo era que hacías. Entonces, tú atiendes, tú no te estás deteniendo a denunciar. Y si hubiera un caso, yo recuerdo que las veces que yo me he tocado con casos así, como
el de una mujer que una vez llegó y ella se había lanzado por las escaleras, el bebé llegó coronando y ella me cerraba las piernas para matarlo, que no lo quería y no lo quería. Tuve que llamar al personal, hasta el guardia me ayudó con el parto, que ese día decidí que no iba a ser ginecóloga. Y ella no ayudaba, quería que se muera el bebé. El bebé salió vivo, ya cianótico, pero la placenta se quedó, la placenta la tenía adentro. Entonces, recuerdo, yo era apenas una estudiante, estaba haciendo la rural. Llamé al jefe porque estaba ya desangrada ella, con hemorragia. Me dice, mete tu mano al útero, saca esa placenta, pero hazlo tan suave como que tocaras tu nariz. Cuidado, perforas con la cureta, luego metes la cureta, cuidado, perforas la arteria uterina, porque ahí se te muere. Imagínense, como las manecillas del reloj, 12, 3, 6, hasta volver. Muy despacio, me acuerdo que saqué, fue mi primera vez. Y me dice, la metes a quirófano que yo ya llevo. Creo que después a los 3 días le dije al director, le dije, ella se había tirado le conté que ella se había tomado agua de ruda y dije, ya, y ahí quedó. A los 3 días, cuando ya la vi bien, el bebé estaba bien, y hablamos y me dijo que había tenido problemas. Ese día me acuerdo que dije, no voy a ser ginecóloga, y ese día dije, voy a ser psiquiatra. Porque vi que tenía una buena empatía para conversar con ella, que porque había hecho esto y fui empática con ella, me puse en su lugar, la comprendí, en ningún momento juzgarla, porque estaba pasando ella por una situación, ¿no? Entonces, y ahí quedó, y supongo que así pasa en la maternidad. A mí me pasó en lo personal, Miguel, yo tuve 8 abortos espontáneos. Para mí este tema es sensible, en lo personal es muy sensible y doloroso, porque yo busqué ser mamá muchas veces, muchísimas veces, eh, y cada vez que lo intentaba, por ejemplo, terminaba con abortos terapéuticos. Te dicen, tienes un huevo anembrionario, es decir, el huevo no tiene, el embrión no tiene latido, o no hay embrión. Entonces tienes que ir a provocar, a hacerte un aborto, un legrado, y acudí a la maternidad Sotomayor en ese entonces, y nunca nadie me cuestionó ni nada, las 8 veces que tuve pérdidas. Entonces acudí al hospital porque yo entendía que tenían que sacarlo, no había posibilidades. Entonces, Doctora, uh-huh. discúlpeme que me desconecte un poquito de este testimonio valioso que nos está dando, pero creo que sería importante recapitular desde el tema de el secreto profesional, porque justamente en estos días la activista Silvia Buendía había posteado en su cuenta y había dicho que el secreto profesional es un derecho y un deber de todo profesional de la salud. Es la obligación ética de proteger la información privada a la que acceden en consulta médica. Solo tiene una excepción, cuando el paciente es quien ha sufrido el delito. Eso es lo que dijo la activista Silvia Buendía. Incluso le estoy ahorita compartiéndolo para quien está viendo esta transmisión pueda verlo. Así ha pasado, Miguel. Así ha pasado. Ya no tiene por qué venir con Google, venir a meterse en nuestras cuestiones médicas. Ella, toda la vida tenemos que hacer informe, que tenemos hoja de consentimiento informado. Toda la vida. A mí usted no me puede pedir un informe de una paciente. A mí me la pide solo un juez. Jamás daría un informe a nadie, porque no está dentro de la ética, está en el secreto médico, en la confidencialidad. Jamás podría dar un informe de un paciente, ni porque me lo pida su madre, ni su esposo, ni su hijo. Me lo tiene que ordenar el juez. ¿Y qué pasa, doctora, con el caso hablando ya, yéndonos a otro tema, ¿no? Por ejemplo, salud sexual y reproductiva, que también está contemplado en el Código de la Salud para adolescentes. ¿Qué pasa con la adolescente menor de edad que de pronto está pasando por un tema medio complejo y entonces se le avisa a los padres, el médico no le avisa a los padres, le hace el aborto, le hace el legrado? ¿Cómo se procede en ese caso? Hasta este momento siempre, si es un menor de edad, hasta este momento siempre hemos tenido que contar con los padres. Es más, yo jamás atiendo a un menor de edad sin el consentimiento del papá. A no ser que ahora cambien también eso y que sean los niños los que solo ellos decidan. No lo haría yo. Jamás podría yo decir, por ejemplo, en mi área siempre necesito la información del papá, de la mamá y del niño. Yo para evaluar a una persona
incluso con un adulto, jamás puedo con el adulto solo, siempre necesito un familiar que me diga las cosas. Entonces, que van a cambiar eso también. O sea, no, 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 la verdad es que ahí sí en el artículo tratan de decir eso, que el chico solamente él puede decidir. Sí, doctora, le voy a conversar que en un artículo que habla sobre la salud sexual y reproductiva, sobre todo en el tema de adolescentes, vuelve a surgir nuevamente esta imagen que ya hace algún tiempo los padres de familia habían salido a protestar a 9 de octubre y se había frenado esto que se quería meter por medio de la Corte Constitucional de esta especie de salvador externo, ¿no? Que ejercía sobre la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, de niños y adolescentes por encima de los padres. Esa misma figura vuelve a nacer nuevamente en este Código de Salud y que de alguna forma también como va mermando este tema de la patria potestad que tiene el padre de familia para poder educar a sus hijos, supongo que en base a su sistema de moral, valores y creencias también, y en base de pronto al control que ellos quieren, que ellos quisieran ejercer en el proceso de desarrollo de sus hijos. Y en todo nos perjudican nos están perjudicando estas leyes a los médicos. A mí en este momento tengo más consultas de chicos influenciados. Mire que ayer el hijo de una paciente de 5 años le habían escrito en Roblox, un juego inofensivo que también lo juega mi hija, le habían escrito: hola Edu, qué hermoso eres. Luego: hola Edu, ¿qué sabes de la comunidad? Y el niño ni siquiera sabe leer. Luego me llevan otra niña de 11 años, en donde ahora ella dice que es lesbiana, que le gustan las chicas. Y yo digo: ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te influenció? Dime, ¿cuál fue la influencia si ahorita no estás yendo al colegio ni nada? Ah, me dicen en el TikTok. Y yo me quedé sorprendida porque aparentemente es una red inofensiva, ¿ya? Entonces hay demasiado. ¿Qué va a hacer con todos esos padres que me llevan a la consulta? ¿Me van a meter presa entonces? ¿Qué hago si son los padres que me están buscando ayuda para poder orientar a sus niños? Ahora, hubo una señora, por ejemplo, en cambio, que la chica le confesó que le gustan las niñas y la señora quería hacerle un exorcismo y me buscó a mí, por ser provida, me busca a mí. Entonces ella pretendía que yo le llevara el hilo de que ella le haga el exorcismo a la hija y la había amenazado con pegarle y botarla de la casa. Entonces jamás, pues, jamás, jamás. Y por ahí me ha de estar escuchando, siempre estoy hablando de ella, porque me buscó por las redes. Entonces jamás iba a darle la razón. Lo que hay que hacer es esperar que la chica desarrolle, ¿ya? Porque la orientación sexual termina de desarrollarse a los 25 años, la personalidad, el neurodesarrollo, el sistema endocrino, entre los 20 y 25 años. Hay que esperar. Entonces quedamos con esta niña de que ella se va a dedicar a estudiar y que después revisamos el asunto, desviar el tema, desviar el tema. Me llevan una niña también, una chica que se había masturbado y la mamá le había pegado en la vagina con una cuestión caliente, con un sartén caliente. Entonces pretenden que yo les valide lo que ellos hacen. A esas madres que hay que meterlas presas. A ellas hay que meterlas presas, que ellas las amenazan con llevarlas a las clínicas de rehabilitación. A esas mamás es que hay que meter presas. Entonces, y te tuve que explicar a la señora: quizás usted se masturbó y no se acuerda, ¿ya? Quizás ni se acuerda, pero esto es parte de los cambios hormonales que surgen de la niñez a la adolescencia. ¿Pero qué está haciendo agrediéndome a la niña? Me estás destrozando la autoestima, me le estás causando un trauma. Honestamente, si hay que meter presos a alguien, son a esos padres que ojalá me estén escuchando, que saben que no, jamás voy a validar ese tipo de cosas, ni decir que eso es el demonio, que Satanás. Yo sé que existe el demonio, señores. Yo sé que existe el demonio, sí, puede ser, pero señores, la ciencia es la ciencia y a los chicos hay que ayudarlos. Si no ayudamos a estos niños que están confundidos, y si ellos ven ese rechazo dentro de la familia, ese odio, cuando le dice la madre: prefiero verte muerto antes de que aceptarte, ¿ya? Y le tuve que decir a la señora, y le voy a pegar una puñalada antes de aceptarlo, le tuve que decir a la señora: ¿y qué tal si fue su útero el que no le dio testosterona a su hijo? La puñalada se la va a tener que dar a usted, le dice. Señora, debemos de guiarlo para que él sea una persona productiva, para que sea emocionalmente estable, para que no se me drogue, para que no sea promiscuo, para que no tenga que después tomar antirretrovirales. Tenemos de llegar a esa armonía. Después hablamos de tu orientación, le digo a los chicos, porque me llevan muchos chicos.
es las consultas que más tengo, de 14, 15 años. Ya, no hablemos del tema, desviemos la atención a otro lado, después lo hablamos cuando tengas 18. Prométeme, aprovechate que estás en esa casa, que tienes comida, que tienes casa, que tienes estudios, y ya, aprovechate porque eres menor de edad. Mira lo que el trabajo inmenso que tengo que hacer, pero para mí el problema me lo dan los padres. Entonces, si hay que hacer un código de la salud que proteja a estos chicos, debería ir dirigido hacia esos padres o hacia esas madres que permiten que sus padrastros las violen a las hijas, incluso lo consienten. Entonces debería ser algo más drástico porque esto sí es el pan de cada día. Y en ese sentido, el artículo 22 de este nuevo Código de la Salud, cuando habla de los adolescentes, en el numeral 3 dice que los adolescentes tienen derecho a acceder a asesoría, información y atenciones relativas a la salud sexual y salud reproductiva, y a que se garantice la confidencialidad de las mismas. Eso dice el nuevo Código de la Salud en el numeral 3 del artículo 22, que se complementa después también con el artículo 192, que habla sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, y deja claro que las políticas y programas de salud sexual y reproductiva las garantizará el acceso universal de hombres y mujeres, incluidos los adolescentes, incluidos ellos. Entonces, de alguna forma, esto aquí se une, ¿no? Se une, y por un lado, se mantiene la confidencialidad, y por otro lado, esto se implementa por medio de políticas y programas que adquieren un nivel de supremacía. Entonces, yo lo que quería reflexionar también con usted, doctora, y ahora ya que habla de los padres y que habla sobre la necesidad también de que los padres se eduquen y también como abandonen los extremos, ¿no? Porque todos los extremos son malos, o sea, como llevar todo al extremo de la fe o llevar todo al extremo de lo biológico, o sea, es como también una cosa muy, muy descabellada. Pero sí creo que en esta línea sería importante poder aclarar, sobre todo con los padres de familia, que este acceso a la salud sexual y reproductiva o a las atenciones que imprimen este carácter de confidencialidad, de alguna forma marcan también el sentido de un secretismo. O sea, yo siempre me he preguntado, o sea, ¿en qué momento la salud sexual y reproductiva se convirtió en una especie de secreto que los padres de familia no pueden saber qué les dicen a sus hijos? O sea, ¿por qué un padre de familia no puede estar informado de lo que está ocurriendo con su hijo menor de edad? O sea, no estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un adolescente. Así es, médicamente la verdad no es estable. Nosotros los médicos siempre necesitamos hacer una historia clínica con la información que da el paciente, con la información que da el familiar. O sea, médicamente no lo veo posible. Como yo puedo tratar solo, si ya le digo yo como el adulto, necesito siempre un familiar que me dé otros datos. Entonces, no lo veo posible que médicamente nosotros podamos atender a un adolescente solo, porque siempre su visión de las cosas, ellos tienden a minimizar, ellos no tienden a ver la percepción del todo, del riesgo, del peligro. Entonces, es muy difícil cómo va a ser esto sin que podamos trabajar con los padres. Yo pienso, Miguel, que hay que adoctrinar padres, sí, hay que adoctrinarlos. Yo el otro día les decía, para educar sexualmente a nuestros hijos empecemos a enseñarles biología. Hay que enseñarles algo de biología. Hablemosles, yo por ejemplo voy con mi hija de 9, vamos por las glándulas sudoríparas, ya le dije de las glándulas de sus axilas, y vamos a la siguiente clase que es la menstruación. Entonces, si les enseñamos biología y con palabras fáciles, de manera simple, ninguna ideología va a cambiar la ciencia, la ideología no va a cambiar. Entonces los padres ahorita con tanto internet deben acceder a esto. Ese es un camino para luego hablar de sexualidad. Ya con el de 13 ya me toca a mí hablar de sexualidad. Ayer me senté con él y estaba hablando de cómo él tenía que limpiar su pene, cómo tenía que hacerlo porque ahí salían unas glándulas sebáceas. Le dije, sí, y se llama eso esmegma, y me quedaba mirando. Eso se llama esmegma y te puede producir una infección. Me dice, es que me da pereza lavarme. Le digo, si tú no te lavas, te voy a tener que lavar yo porque después eso te va a traer enfermedad. Y es sí, pero no es necesario ser médico. A mí se me hace más fácil porque soy doctora, han de decir muchos, pero entra al internet, hablemosles de las hormonas, hablemosles de lo que va a pasar, de su testosterona, de cómo va a crecer su vello, de que posiblemente tenga acné, de que va a tener erecciones en la mañana.
en la mañana, hablemos de las chicas. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que las chicas usen tampones siempre. Acá todavía eso, por ejemplo, no está tanto, o sí, no sé, estoy ya fuera de la moda. Hay que aprender ahorita el lenguaje de ellos. Me entré yo con esta curiosidad de mis pacientes del TikTok ayer, me puse a entrar, que mi niña tiene, y me di cuenta que hace filtros, que según lo que ella busca, eso solamente le pasa, que ella busca los bailes de chicas y todo eso. Pero revisé, y hay mucha homosexualidad, se venden demasiado los niños en los movimientos, y están deleitando los ojos de los pedófilos, se están deleitando. Yo me imagino cómo han de estar esta gente deleitada viendo ese harén de niños bailar y moverse de esa manera tan provocativa. Entonces creo que sí hay que adoctrinar padres, Miguel, pero de urgencia, porque los padres no le dan importancia a las cosas, creen que es de hablarles de manera así, muy fuerte o muy empírica, y estos son los chicos que están fácilmente influenciables a decir que ahora el cigoto no es un ser vivo, porque no conoces bien de la ciencia. Mira, nadie me va a cambiar mis libros, por ejemplo, nadie me va a cambiar la embriología que estudié. Entonces, eso hay que tratar nosotros los papás, de conversar con ellos, de que la concepción empieza en el tercio medio de la trompa superior, de la trompa de falopio de tu mamita, ahí empieza la vida, y el tercio medio, y ese huevito va bajando, se convierte en blastocito. A la segunda semana ya tiene un tubo neural, para eso que dicen que no siente. Tiene un tubo neural, y ese tubo neural es el futuro sistema nervioso central. Luego a la cuarta semana ya se convierte en un racimo de uvas, se llama mórula, en una mórula, en 8 pedazos, y luego va viajando hasta que se convierte en cigoto, que ellas deliran con el cigoto, creen que solo es cigoto, uno se llama. Y luego se prende el endometrio, se alimenta, y cuando se prende empieza la mujer a sentir, mira cómo lo siente náusea, una reacción decidual, se llama reacción decidual, se engancha a alimentarse, y ahí ya se convierte en embrión, y luego feto, luego niño, adolescente. Son etapas de la vida. Entonces, si les enseñamos bien a nuestros hijos sobre cómo comienza la vida, nadie va a querer cambiar su mentalidad en este momento, repitiendo tantas cosas absurdas, Miguel. Y creo que esto se lo pelea, y se lo tiene que pelear con evidencia, con ciencia, porque es absurdo lo que estas personas están planteando. Por otra parte, doctora, el asambleísta Sebastián Palacios hizo un comentario también en su cuenta de Twitter, donde de alguna forma desmerece algunas de los argumentos del sector Pro Vida y Familia del Ecuador referente a un artículo del nuevo Código de Salud que ha sido identificado como promotor de cambios de sexos en menores de edad. Entonces, el artículo 193 dice que se prohíbe la oferta de procedimientos de asignación de sexo en caso de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual. El asambleísta Sebastián Palacios refuerza mucho el mensaje o este mensaje de la indeterminación sexual. Me gustaría preguntarle, doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de indeterminación sexual? ¿Esto existe o no existe? No es un término medio. La palabra es intersexualidad, ¿no? No es un término medio. Y bueno, nosotros, cuando está pasando esto del desarrollo, se habla mucho de que hay muchos chicos, se habla mucho de que estas situaciones suceden en madres que han sido hormonizadas. Por ejemplo, para retener un embarazo tú le das mucha progesterona a la madre, y ahí puede haber un cambio en los cromosomas, en el XY y en el Y. Entonces salen niños con síndrome de Klinefelter, con un hermafroditismo. Entonces, en estos casos, que es el 0.01, de tantos por ciento, en toda mi vida yo he conocido un caso que a los 15 años se decidió que se interviniera quirúrgicamente, porque tenía el pene y la vagina. Entonces, pero lo que no se revisó, se hizo todo un equipo médico, lo que no se revisó, y por eso desde ahí se decidió esperar más tiempo, es que, por ejemplo, ella decidió quedarse con la vagina, quitarse el pene, tenía solo un ovario, tenía un útero que no estaba bien formado, que era un útero con una malformación, estaba
tenía un nombre que es como un útero al revés, el cuello estaba para arriba, así, tiene un nombre. Entonces se decidió dejarle vagina, aparentemente como mujer, pero resulta que después, a los 17, ella se sentía orientada no hacia los varones, sino hacia las mujeres. Entonces, desde ahí, lo que yo conozco el caso, me acuerdo que se lo trató con un equipo grande de médicos, se decidió que para este tipo de intervenciones se esperara por lo menos hasta los 18 o 20 años, cuando ya está desarrollado todo el sistema músculo-esquelético. Ella empezó a presentar ya sus músculos de varón, y a pesar de que ella había decidido tener su vagina, empezó hormonalmente a tener otra voz, a crecerle. Entonces, aunque fue tardío eso, mire que la operación fue a los 15, 16 años. Yo tengo un paciente así, que se droga, que tiene este hermafroditismo. Y lo hablamos, lo conversamos y yo le digo, primero deja las drogas. Primero estamos lidiando con lo de las drogas y eso lo revisamos después. Pero claro, le ha creado un gran complejo, un gran miedo, una gran inseguridad. Entonces estamos en la lucha. Tengo ese caso, que creo que nadie lo tiene. Lo tengo a él y tiene este hermafroditismo. Entonces, venir a decir que desde niño se opere sería una iatrogenia. Hacer esto porque hay mucho, así como hablamos de la transición, también hay no es la palabra, pero o sea, lo contrario, cuando ya no quieren, se arrepienten y quieren pasar a la destransición, es decir, cambiarse. Hace poco vi en el programa del doctor Dubrow, Boch, que se llama, llegó una persona de la comunidad LGBTI que decía que quería tener las dos cosas, que tenía dos espíritus encerrados, que quería tener pectorales de hombres, pero que cuando se pusiera un brasier, ponerse, que se le vea busto de mujer. Quería las dos, ya un hombre de 24 años. Entonces el doctor le explicó que médicamente eso no estaba bien, ya que no lo iban a hacer, que éticamente no correspondía, no estaba bien hacer eso. Y él entendió y él dijo, verdad, que no sabes lo que quieres. Le dijo el doctor, cuando sepas lo que quieres, pero no te puedo hacer las dos cosas. Cuando sepas lo que quieres, yo te lo hago, pero bien decidido. Y él, verdad, dijo, verdad, es que no sé lo que quiero, qué es lo que soy. Entonces, y un adulto, pero un chico, pues, pero un chico. Entonces, estoy de acuerdo que para estas cosas, estas excepciones, siempre sea la ciencia la que decida, la ciencia, la familia, el paciente, pero a una edad en donde se alcance la madurez, tanto sexual como endocrina, neurológica y la estructura de su personalidad. Entonces, en ese sentido, hacer este procedimiento de la asignación sexual sería un error hacerlo tanto en la niñez como en la pubertad, porque lo que propone el Código de Salud es hacerlo cuando alcance la pubertad. Así es, sería un problema, o sea, como no hay muchos casos, estaríamos experimentando con eso. Y ya le digo lo que pasó en el caso que yo conozco y en el otro caso que tengo estoy lidiando con otra situación. Eso que usted acaba de decir, doctor, es valioso y es valioso también que lo reflexionemos. Y antes quiero agradecerle a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Gracias por la confianza. Estamos conversando con la doctora Julieta Zagnay sobre el nuevo Código de Salud del Ecuador. El asambleísta Sebastián Palacios también dijo en su cuenta de Twitter, obvio, el asambleísta no es médico, el asambleísta ha dicho en su cuenta de Twitter también que hay muchísimos casos en el Ecuador de personas con indeterminación sexual. Pero usted acaba de decir, doctora, en este momento, usted que está en la línea de batalla, usted que recibe a los pacientes, usted acaba de decir que no son muchos casos. No, en 20 años he tenido dos. Uno hace 20 años y otro ahora. Y soy la persona que tiene que trabajar con ellos, que es a mí a quien me los llevan primero, antes que al endocrinólogo y a todos lados, al ginecólogo y al psiquiatra. Sí. Entonces por sentido común, por un criterio común, o sea, amerita tener algo que norme esto si realmente no son muchos casos y ya hay un procedimiento establecido para esto a nivel médico. Están haciendo leyes en base a las excepciones de mi estimado Miguel, porque esto es una agenda que tienen que cumplir, es una misión. Y yo aliento que se investigue el porqué, el apuro de todas estas leyes que están destruyendo la paz familiar. Debería alguien investigar el porqué, porque Plan Parenthood ha estado aquí presente en el Ecuador. La FMI estuvo presionando para que se apruebe el POS.
Entonces, aquí no ha gobernado un presidente, aquí ha gobernado organismos internacionales. Está pasando en otros países. Médicos de Argentina, médicos de México me escriben y me dicen, increíble cómo en tu país lo han lanzado en una sola. En otros países se ha peleado libro por libro. Pero acá, increíble. No te olvides, se aprobó el matrimonio igualitario, se cambió el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde ya los padres y madres nos llaman progenitores, ¿no? Y esto prepara la otra parte, que es el código en el código donde habla de las vientres de alquiler. Entonces, ellos, como son progenitores, también podrán acceder a este tráfico de bebés que va a darse. En Estados Unidos esto causa muchos problemas, porque cuando las madres han accedido a los vientres de alquiler, a veces los padres han abandonado a sus chicos. ¿Qué pasa si viene un niño con síndrome de Down, con labio leporino? Generalmente las adictas tienden a prestarse para esta situación por el dinero, hacer de vientres de alquiler, luego se arrepienten, luego pasan muchas situaciones, pero en un país que sí se cumplen las leyes, y todos esos niños abandonados y rechazados llegan a los hogares, a los forest home, que les llaman, a los hogares de acogida, en donde el gobierno le paga a una familia $800 por niño. Incluso eso también es negocio, que tú quieras, yo voy a acoger a los niños rechazados y para adoptarlos. Tienes 5 niños y vives de eso del gobierno sin trabajar, y son chicos maltratados, que nuevamente se vuelve a repetir el ciclo de la violencia. Entonces, en países en donde se han hecho estas leyes, hay tanto problema. Yo, lo de Plan Parejo lo digo con todo el conocimiento de causa, porque trabajé para Plan Parejo, trabajé para un médico, el doctor Jean-Pierre Reanel, fui su traductora, y yo sé, él sacaba las pacientes de Plan Parejo, se las llevaba a su oficina en Hillside Avenue, en Jamaica, o al Bronx, en donde una vez le cerraron. Entonces, yo hablo con conocimiento de causa, Miguel, yo no me estoy inventando nada. Plan Parejo empezó con la misma historia de las violadas en Nueva York, y hoy es legal el aborto hasta las 39 semanas. Entonces, yo estaba callada, pero yo ya no puedo callar esto, yo no puedo callar porque así empezó allá. Yo como traducía, yo decía, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, era joven, yo no estoy haciendo nada malo, es legal. Hasta en mi cabeza, pero es legal. Pero cuando una vez vi que una musulmana con su burka llegó a la fuerza, la llevó el marido y la metió ahí a la fuerza y le sacó la ropa a la fuerza, y vi que tenía 25 semanas, dije, yo no puedo participar en esto más. Me fui, cogí mi tren 7 en la Roosevelt Avenue, me caí del tren incluso, casi me caigo, porque se me quedó trabada el brazo en el tren 7, un tren muy viejo, y dije, no puedo trabajar más en esto. Eso va a pasar, van a obligar muchos hombres a que las mujeres aborten con este nuevo Código de la Salud. Lo vi. En las que más se practicaban aborto eran las salvadoreñas. Lo pueden verificar. En Hempstead hay un Plan Parenthood, en donde ahí vive la Mara Salvatrucha y muchas salvadoreñas que se iban a practicar abortos a diestra y siniestra. Las gringas no se practican aborto. Por eso buscan en Latinoamérica, porque la gringa siempre carga un condón en su cartera. Nunca vi una gringa hacerse. Entonces, esto ya es muy bien planificado. Sabemos que Donald Trump está luchando contra esto. Hillary Clinton no ganó las elecciones porque fue comprobado que ella tiene nexos con Plan Parejo. Y aquí en Ecuador, Plan Parejo se llama CEPAN, se llama Fundación no sé cuánto, cualquier nombre, y lo disfrazan de planificación familiar. Y yo sí lo puedo decir porque yo trabajé en estas empresas y sé cómo se manejan. Usted sabe que están siendo investigadas estas empresas. Entonces, eso necesita la gente despertar y darse cuenta de toda la mafia que existe. La mafia por el tráfico de órganos de niños. Lo mismo con la cuestión del cannabis. Les he dicho 1000 veces, traigan el medicamento importado, yo se los prescribo. Demuéstrame que tienes esclerosis múltiple o epilepsia refractaria. Yo lo he prescrito, Miguel. Me niego al avance de la medicina, pero medicina aprobada por organismos serios, no sembrada aquí. ¿Cómo me dice? ¿Quién me dice que ahorita han sacado un champú de cannabis que lo compré en el comisariato? Mira, y el verlo tenía el olor típico del terpeno de la planta, y yo me pregunté, ¿cuántas plantitas tú crees que vas a desperdiciar el THC de la planta? ¿A cuántos cerebros habrá llegado el THC para sacar solo el CBD? Porque son 400 compuestos, y para hacer ese champú tuviste que haber sacado el CBD solamente, la parte positiva, y el THC, ¿dónde está? ¿En qué nariz está el THC? En un país en donde no se controla nada, Miguel. En un país de corrupción, en un país donde se robaron mascarillas, se robaron medicación. No, Miguel. O sea, esto hay que hacer, despertar a la gente
con evidencia, que se investigue más allá, así como se investigó toda la corrupción, alentar a la fiscal a que ella investigue por qué están aprobando esto tan rápidamente, cuál es el interés, qué van a ganar ellos, ¿será que ellos tienen las tierras para sembrar marihuana? Y los pobrecitos canábicos van a tener que fumarse su producto ellos solos, porque a ellos no les van a dar la licencia, qué pena. Entonces, yo soy así muy, muy, muy frontal, Miguel, y siempre yo soy creyente, pero yo pienso que a Dios no tenemos que meterlo en esto, que Él está muy ocupado allá salvando guerras, que nosotros lo tenemos que defender nosotros, que nos ofendan a nosotros, que nos digan curuchupa, que nos digan de todo, ya, a nosotros. Esto no tiene nada que ver con la religión, no tiene que ver nada con el dogma, es con la realidad. Destapar esta venda de la gente que a veces hasta médicos, es increíble cuando médicos me dicen, ay, Julieta, pero por violación sí, ya está bien que estés de acuerdo en eso, pero tienes que aprender que detrás de esto hay una multinacional llamada Plan Parejo y quiere abarcar con todos los fetos y los embriones de nuestro país, de Latinoamérica y de África, porque ya está siendo cerrada en Estados Unidos. Tienes que saber esto, no seas parte de eso. ¿Quieres luchar contra los abortos clandestinos? Luchemos contra la causa, no el efecto. Mandemos presos, más sentencias, cadena perpetua para los violadores, enseñémosles a la familia a reconocer al pedófilo, que es difícil. Se meten con los curas, que los curas son pedófilos, como que si esa enfermedad tuviera raza, como que si tuviera religión. Es hasta ridículo. Luego nos dicen que somos homofóbicos, nosotros no, pero ellos hacen lo posible porque la gente los rechaza. Es un grupito de distorsionados y trastornados con trastornos de la personalidad que está peleando esto. Una vez un paciente me dijo, ay doctora, es que yo sí estoy de acuerdo que se adoctrina a los niños porque ellos nos tienen que respetar. Y estoy de acuerdo con la adopción, me dijo uno de ellos. Y yo le digo, a ver, primero el respeto y la admiración te la tienes que ganar. Yo te admiro porque eres una persona que estás estudiando, yo te admiro, pero te lo has ganado, mi respeto. A mi hija no le vas a obligar que te admire, solo porque eres de la comunidad. Segundo, tú y yo sabemos las relaciones turbulentas que has tenido, que no sabías ni qué quieres en la vida. Todo el odio que has tenido contra tu familia, siempre sentiste que no te cuidaron, siempre los acusaste. No sabes ni tú lo que quieres, es relación, de relación, de relación en relación. Y cómo tuviste HIV. Y tú quieres tener un niño en toda esa inestabilidad emocional que tú tienes. ¿Qué te han hecho los niños del Ecuador? Me queda viendo, bueno, así sí me dice. Entonces, cómprate un gato, le digo así. Pero no hagas atravesar a un niño por lo que tú pasaste. El rechazo mismo, el rechazo, la discriminación. No, estabilízate. Entonces, yo para nada, tú me ves que no soy, yo estoy en el medio, porque son mis pacientes y tengo que mantener la cordura, tengo que mantener la línea, la ética, siempre con el deber de ayudar. Pero necesitamos, Miguel, desenmascarar toda esta mafia, este globalismo, que más gente despierte y que no me vengan a decir, ay, que por violación sí, ay, que el cannabis medicinal sí, y van a ver a sus hijos fumándose un porro y después mi consultorio está llenecito de esos hijos que dicen que es medicinal. O sea, esa es la parte que yo le digo a los papás, ¿por qué no me busca recién? ¿Qué puedo hacer yo, señora, si usted se lo permitió? Doctora, en esa misma línea sobre sus pacientes, me gustaría hacerle las dos últimas preguntas también en honor al tiempo y agradecerle infinitamente por la oportunidad de esta entrevista. Artículo 208 del Código de la Salud que prohíbe la oferta o las propuestas de caminos terapéuticos para personas que estén buscando alguna alternativa por su orientación sexual o por su identidad de género. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con los centros, pero ¿qué tal si el paciente me busca a mí como un médico, como un profesional? No se especifica. Como centro sí, muchos padres, pero deben meter preso a los padres que los llevan. Son los padres que buscan esos lugares. Son ellos. O sea, en base a su propuesta, lo que el artículo del Código de Salud debería normar es la prohibición de lugares de violencia donde se infrinja violencia al ser humano. Exacto, violencia o con violencia o sin violencia, pero no deben haber esos lugares. ¿Ya? Pero ¿qué hay con la consulta individual? Claro. O sea, la consulta individual, que es la que una persona de forma libre y voluntaria busca para tener una propuesta o un camino o escuchar alguna alternativa para la situación que puede estar viviendo. Mire, yo atiendo pedófilos. A mí me buscan los pedófilos cuando se encontraron descubiertos por las familias. Nunca en realidad es porque quieren la ayuda.
atiendo muchos pacientes pedófilos, me piden castración química, la familia me pide, porque la familia llega a tal presión de quitarles internet, de quitarles, de amenazarlos, ya porque ya lo han descubierto en algunos actos. Entonces, a mí, ese es el tipo de pacientes con los que yo lidio. Entonces, me van a prohibir ahora que al pedófilo yo no lo ayude. El pedófilo va como presionado, ¿no? Pero finalmente acepta. Pero uno de ellos me dijo, ya, doctora, ya no siento ese impulso sexual, pero mi mente sigue, mi mente vuela. Me fui a la iglesia, hice todo lo que usted dice, pero mi mente sigue y tengo las manos. Imagínese este tipo de población. ¿Cuándo yo sería capaz de llamar a la policía ni nada? Trato de ayudar hasta el final, alertar a la familia, evitar que él esté cerca de niños. Tenía yo un paciente que la mamá murió y él se quedó de dueño de un jardín de infantes, imagínate. Y yo guardarme esto, yo no sabía, era una cosa que me la pasé sin dormir varias noches. ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo puede estar este hombre en ese jardín de infantes? Dios, dame una luz, ¿qué hago? Y pasa la semana el señor tuvo un derrame cerebral. Murió la mamá y él tuvo un derrame cerebral y después murió. Y ya me quedé así más tranquila. No es que me alegre, pero imagínate yo tener que guardarme esto porque lo atendí en un hospital público y no sabía yo a quién contárselo, porque era entre mi ética y entre la necesidad de que alguien supiera esto, un familiar por lo menos. Entonces yo me acuerdo que le pedí que la segunda consulta fuera con un familiar y que estuviera dispuesto él mismo a confesarlo. Y eso logré, que la familia se pusiera en alerta. Doctora, agradecerle mucho por la oportunidad. Me gustaría que cerremos esta entrevista. Quisiera escuchar a Julieta Zagnay, mujer, esposa, madre, y aparte doctora, decir puntualmente para los padres de familia que pueden estar escuchando esta transmisión o que la van a ver después, decir puntualmente por qué un ciudadano, por qué un padre de familia tiene que oponerse rotundamente a estos numerales o a esto que está contemplado en este nuevo Código de la Salud. Sí, estimada familia, debemos dejar de esperar de nuestros gobernantes. Ya está aprobado que aquí impera la corrupción. Dejemos de confiar en que un político nos vaya a salvar de nada, ¿no? Convirtámonos en esos gobernantes, en ese presidente y presidenta de la casa. Gobernemos nuestro hogar, pero para gobernarlo necesitamos enseñar dando el ejemplo, necesitas tener conocimiento, no ir a los extremismos. Hoy en día tu hijo está siendo muy influenciado, como los tenemos en clases, en línea, están siendo muy influenciados por las redes. Revisa. Todavía tenemos esa capacidad antes que nos la quite otra constitución de poder revisar las cosas de nuestros hijos, no como policía. No te conviertes en un policía 24/7, dile por qué, dile que lo estás haciendo para cuidarlo, dile que si estás revisando algo es porque hay tanta gente, y háblalo con los nombres. Hay pedófilos, hay gente perversa que les quiere cambiar sus principios. Métele esos principios como si fueran un tatuaje, no a la fuerza, sino dando el ejemplo. Pues si tú a veces cometes actos que tienen doble moral, tu hijo se da cuenta, tu hijo te está analizando. Cuando le dices, dile al Señor que me viene a cobrar que no estoy, estás enseñándole la lección de la mentira. Entonces, si te echas a llorarle porque te peleas con tu marido, le estás enseñando a tu hija la lección de la derrota. Entonces, cada uno de tus actos, deja de estar buscando consultorio, deja de romper a tus hijos y luego querer ir a pagar una consulta para que alguien te arregle el plato que tú rompiste. La autoestima se la generas tú, los principios se los das tú. Convirtámonos, porque las cosas están difíciles. Yo tengo personas, conozco en otros países donde es legal todo, y ellos han evitado que sus hijos se droguen, sus hijos caigan en esto con la crianza familiar. Que nuestra crianza sea democrática, no que seamos autoritarios, sino autoridad, que es distinto. El padre autoritario ordena, critica, es maltratador. El que es autoridad se gana el respeto de su hijo lo admira y le va a decir, quiero ser como mi papá. Seamos protectores, no sobreprotectores. Si tú me crías a un hijo, pueda resolver, y tratemos de tener una crianza democrática, como si fuéramos los gobernantes de nuestra casa. Ese es el mensaje que le digo a los padres: infórmate un poquito más, edúcate tú primero sexualmente,
y edúcalos a ellos. Gracias. Esta ha sido la transmisión en vivo junto a la doctora Julieta Zagnay, médico, psiquiatra, médico de Ecuador, que ha opinado en este espacio sobre el nuevo Código de la Salud. Nos volvemos a encontrar nuevamente hoy en la noche a partir de las 20 horas que tenemos transmisión en vivo y están cordialmente invitados a seguir todo el contenido que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Recuerden que hoy, mañana y siempre Ecuador quiere vivir. Hasta pronto. Chao, Miguel. Mucho gusto.